Por fin ha salido al frente la administración china a comentar lo que está sucediendo en esta guerra comercial en la que aparentemente Estados Unidos ha tenido que retroceder. Y es que sí, la administración china ha salido al frente a decir que, bueno, esto le manda un mensaje directo a Estados Unidos, que deberían dejar de amenazar. Estas han sido las palabras de Pekín. Y es que la postura de China sobre la guerra arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es muy clara. Esto ha asegurado el día de hoy el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wao Yankun. Él ha dicho: no queremos una guerra comercial, pero no le tememos. Si Estados Unidos realmente quiere resolver el problema mediante el diálogo y la negociación, debería dejar de amenazar y chantajear y entablar un diálogo con China, basado en la igualdad, el respeto mutuo y el beneficio mutuo. Terminó diciendo Wao en esta rueda de prensa. Los comentarios del vocero fueron una respuesta a una pregunta sobre si Pekín está negociando actualmente un acuerdo comercial con Washington. El martes, el mandatario estadounidense no había descartado bajar los aranceles impuestos a las mercancías chinas y también aseveró que, bueno, no va a adoptar una postura dura en las negociaciones. O sea, básicamente que Estados Unidos está retrocediendo en todo lo que ha intentado vender durante este tiempo. Es cierto que 145% es muy alto, no va a ser tan alto, dijo Trump durante una rueda de prensa en la cual ha dicho que sí, iba a bajar considerablemente los aranceles, pero que no iba a ser del 0%. Antes era el 0% y por eso nos destruyeron, terminó diciendo el presidente estadounidense. Pero lo más llamativo de todo este escenario es que, de hecho, como comentábamos, no solamente sale información con respecto a que Estados Unidos ha empezado pues a ver el tema de rebajar los aranceles para negociar con China, sino que los medios de comunicación hacen eco de esto y hasta se aventuran a dar cifras. De hecho, por ejemplo, el Wall Street Journal ha comentado que Estados Unidos es una realidad, considera reducir los aranceles a China, y en ese sentido la administración de Donald Trump ha empezado a calcular exactamente cómo debería hacer esto, ¿no? En el intento por mitigar las tensiones con China, según informa The Wall Street Journal. De acuerdo con fuentes familiarizadas con este asunto, aunque todavía no se ha tomado una decisión final, la Casa Blanca está considerando varias opciones para aliviar las discrepancias entre ambos países, porque, como dijo el Fondo Monetario Internacional, como dijo el Banco Mundial, como dijeron los principales inversionistas del mundo, estas iniciativas que está tomando Estados Unidos están golpeando directamente al propio gobierno norteamericano, además de a las otras economías. De hecho, se está discutiendo, según dicen dentro de Estados Unidos, un enfoque más equilibrado que supone la introducción de gravámenes del 35% sobre los artículos que Estados Unidos no considera una amenaza para la seguridad nacional y al menos del 100% para productos considerados estratégicos para los intereses del país norteamericano. Algunos expertos consideran que esta es una respuesta acelerada por parte de Estados Unidos porque China no es que le haya impuesto aranceles a las tierras raras, sino que simplemente ha dejado de venderle a Estados Unidos, lo cual está generando pues una situación mucho más preocupante a la economía norteamericana. Y claro, tomando en cuenta todo esto, también es importante comentar que el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China ha subrayado que están listos para negociar. La puerta está abierta, pero si hay amenazas no va a ser una situación fácil. O sea, China no va a negociar con Estados Unidos si vive amenazas como las que está viviendo en este momento. No queremos una guerra comercial, pero no le tememos, lo habíamos comentado hace un momento, era lo que terminó diciendo el experto. Recordemos que en la actualidad los aranceles de China a los productos de Estados Unidos son del 125%, mientras que los de Estados Unidos a China ascienden al 145%. En ese momento la administración de Xi Jinping fue bastante clara y dijo que no tenía sentido intentar rebajar el tema de los aranceles o intentar subirlos, porque ya hablar de cifras en ese momento era absurdo. Ningún inversionista con dos dedos de frente iba a comprar recursos de alguno u otro país si tenía una carga adicional del 145%. No tenía sentido y eso era una ruptura no escrita de relaciones económicas entre ambos países. De hecho, la Organización Mundial de Comercio, como habíamos comentado hace un momento, había calculado la escala de tensiones entre las dos principales economías del mundo y que, bueno, llegó a una conclusión que era bastante destructiva. Reduce
reduce el comercio de bienes entre ambas naciones en un 80%, porque de nuevo es obvio, ¿qué país va a querer comprar, qué inversionista va a querer traer recursos de otro país cuando tiene que pagar un adicional del 145%? No sale a cuenta para absolutamente nadie. El problema es que hay una cantidad de recursos que la administración china le puede proporcionar a Estados Unidos que no se encuentran en territorio estadounidense, como por ejemplo las benditas tierras raras. Así que es muy importante comentar esto. De hecho, el propio Wall Street Journal ha recalcado que la disposición a un acuerdo tanto por Washington como por Pekín representa un cambio respecto a las últimas semanas, cuando los gobiernos de ambos países impusieron aranceles recíprocos e intercambiaron acusaciones de poner en peligro la estabilidad financiera mundial. Y a todo este escenario de confrontación, la administración china ha ido un paso más allá y ha tomado medidas que algunos no nos esperábamos. Y es que China ha empezado a promover su propio sistema de pagos ante la guerra comercial con Estados Unidos. O sea, ya este es un escenario en el que China no solamente se espera aranceles, sino incluso que lo saquen, por ejemplo, del sistema SWIFT. Y China no tiene ningún problema. Así, Pekín intenta impulsar el uso de su propio sistema de pagos en el comercio internacional, como por ejemplo el yuan, en medio de la creciente guerra comercial que vive con Estados Unidos. O sea, abandonar completamente el dólar en todas sus transacciones. Así queda estipulado en el plan, publicado el día de ayer conjuntamente por el gobierno municipal de Shanghái. Se trata de un proyecto de mejora para las funciones y la cobertura de la red global del sistema de pagos transfronterizos, el SIPS por sus siglas en inglés, que sí, es una alternativa al sistema SWIFT. Además, se busca promover que más bancos se unan a este sistema y fortalezcan la inversión y el financiamiento denominados en el yuan. Solamente utilizar la moneda china y abandonar completamente al dólar. O sea, para que se entienda, lo que está intentando hacer la administración de Xi Jinping es un golpe en varios frentes contra Estados Unidos. Sí, en materia económica, pero que va a terminar generando una situación todavía más grave entre ambas potencias. De hecho, lo que comenta en este caso, precisamente el comunicado, es que se alienta a los bancos a fortalecer la promoción del concepto de moneda local primero y la publicidad de las políticas transfronterizas del yuan, así como establecer un mecanismo de evaluación para el uso transfronterizo del yuan por parte de empresas estatales en áreas clave de Shanghái. De nuevo, esto es lo que dice el texto, que se trata pues de alentar a las empresas centrales y empresas estatales que se globalizan a dar prioridad al uso del yuan para pagos y liquidaciones externas, y de impulsar a todo tipo de empresas en la cadena industrial, a la cadena de suministro y la cadena de innovación a utilizar el yuan. Asimismo, la estrategia ha sido diseñada para ahondar en la apertura institucional del sector financiero y aumentar el apoyo financiero para las empresas globalizadas y la construcción de la franja y la ruta. Según dice el propio comunicado, el plan ha sido formulado para fortalecer el papel especial del Centro Financiero Internacional de Shanghái al servicio de la construcción de un nuevo patrón de desarrollo y apoyar a todo tipo de entidades para que participen en la competencia y cooperación internacional de manera más segura, conveniente y también eficiente. De hecho, este es un escenario que demostraría que precisamente China no está preocupado solamente por los aranceles y lo que pueda suceder o una ruptura total en materia económica con, por ejemplo, Estados Unidos, sino que están preparados tal vez para vivir lo que está viviendo en este momento todavía la administración de Vladimir Putin, la ruptura y el colapso completo con respecto a lo que sucedió con el tema del SWIFT. Recordemos, cuando a Rusia se le bloqueó el tema del SWIFT, económicamente sí que sintió el golpe. Después, bueno, pues empezó a conseguir alternativas y se fue normalizando y al final hasta tiene crecimiento económico Rusia. Pero en ese momento se generó un golpe económico importante y había colapsado la propia moneda rusa, que de nuevo después se levantó y está como actualmente lo conocemos, en incluso impulso y en una proyección de crecimiento. Pero lo que quiere la administración china es no llegar a ese punto. Así que, damas y caballeros, la alternativa para el SWIFT desde el punto de vista chino ya es una realidad, y esto demuestra nuevamente que las palabras de Xi Jinping cuando salió a decir que esta situación en la cual ellos estaban listos para una guerra con Estados Unidos en cualquier ámbito, pues no era tan descabellado, y de hecho lo demuestran con este tipo de medidas que van mucho más allá y se preparan para un conflicto a gran escala. De momento, felizmente no armado, pero al menos sí económico a gran escala.
Y a todo esto, y tal vez por estas medidas tan llamativas y sobre todo preocupantes, ha tenido que salir al frente el presidente estadounidense Donald Trump a decir que, bueno, van a tener un trato justo con China. Sí, una situación que rebaja completamente la atención y sobre todo el discurso del propio mandatario estadounidense. Es la misma persona que dijo que China se había burlado del comercio mundial internacional. ¿Acaso esta es la misma persona que dijo que China eran los malos en el sector económico y que habían golpeado al mundo? Bueno, pues ahora aparentemente Donald Trump quiere tener un trato justo con este tipo de personas. Bueno, palabras del presidente estadounidense, quien ha asegurado el día de hoy que va a tener un trato justo con China y que está hablando activamente con ellos. Al mismo tiempo, ha indicado que cuando todo termine los impuestos van a bajar sustancialmente. De nuevo, un discurso completamente diferente al que ha tenido hace ni siquiera meses atrás, ni siquiera semanas, hace unas horas. Todo está activo, todo tiene y todo quiere formar parte de lo que estamos haciendo. Saben que ya no pueden salirse con la suya, pero van a seguir haciéndolo bien, dijo Trump, destacando que Estados Unidos será el país en el que puedan estar orgullosos y no un hazmerreír en todo el mundo. Según el mandatario, hasta 1913 el sistema se basaba en aranceles y no había impuestos sobre la renta, por lo que llegaron a ser el país más rico. Después, aproximadamente 1870 hasta 1913, todo era aranceles y nosotros teníamos más dinero que nadie. Había comités de cómo gastar el dinero. Había tanto dinero que no sabían cómo gastarlo. Esto es lo que dijo Trump. De hecho, Trump acusó a China y a la Unión Europea de haber estafado durante muchos años a Estados Unidos, asegurando que, bueno, estaban perdiendo $2 billones al año solamente en materia de comercio. Y ahora dice que, bueno, van a ganar dinero, mucho dinero, así que eso es muy bueno. Terminó declarando, insistiendo en que todos los países quieren participar e involucrarse con Estados Unidos, incluso aquellos que los han estafado. Claro, haciendo no directamente una acusación sobre China, pero haciendo referencia a ella. Lo más llamativo de todo esto es que justo sucede cuando se ha dado la figura o el caso de Japón, un país que tiene unas negociaciones muy avanzadas con Estados Unidos con el tema de los aranceles, pero que también se ha cansado. Ha salido al frente el primer ministro japonés a decir que no tiene ningún tipo de sentido lo que se está viviendo en este momento, que las situaciones que solicita la Casa Blanca, las exigencias de Estados Unidos no encajan para nada en lo que está planteando el gobierno japonés, y que si se va a generar un autogolpe por parte de Japón, estamos hablando de un autogolpe económico, sencillamente Japón no va a negociar más con Estados Unidos. Entonces, que esto lo diga un país que es tan cercano a la administración estadounidense, uno de los países que tiene las conversaciones más avanzadas, dicho sea de paso, con Estados Unidos, pero que se supone es un aliado y ahora sale con este tipo de declaraciones, demuestra que a saber qué tipo de negociaciones se pueden llevar a cabo con países que no necesariamente se lleven bien con la administración estadounidense. Así que para algunos el escenario está servido para tal vez una tensión todavía mayor en materia económica. No solamente eso, sino que a pesar de que Estados Unidos está ya calculando cuánto van a reducir, a pesar de que hay un momento bastante importante de la geopolítica con esta situación de conversaciones entre ambos países, de hecho hay un escenario importante y se habla, por ejemplo, del 3.521%. ¿De qué estamos hablando? Del nuevo paquete de aranceles y de lo que algunos expertos calculan hasta dónde podría llegar. Sí, estamos hablando de números masivos que, como ha dicho la administración china, ya no tienen ningún tipo de sentido y que precisamente serían una demostración más de que este escenario donde se van subiendo aranceles, donde se va lanzando el numerito, es solamente para la opinión pública, solamente para la prensa, es de cara a la galería. Porque vamos a ser completamente honestos, si los aranceles ya están por encima del 200%, ¿cuál es la diferencia que estén en el 3000%? La diferencia es ninguna, porque de nuevo, ningún país, ninguna empresa, ningún inversionista va a gastar, va a pagar esa cantidad de dinero en un país en el cual básicamente estarían haciendo negocios a pérdida. Esto no tiene sentido y no es lo más relevante, sino que, por ejemplo, muchos hablan también del tema de la energía solar.
que ha sido una campaña iniciada por el expresidente Joe Biden y que curiosamente tiene a sus principales compradores en Asia, y ellos estaban recibiendo subvenciones estatales, según dice el propio Donald Trump, injustas, y ofrecían sus productos en Estados Unidos a precios por debajo del costo de producción. Así que aquí hay una situación también de suerte de persecución o de crítica política que ha empezado a destaparse dentro de Estados Unidos, que demuestra que realmente hay muchas situaciones con respecto al dinero que no tienen nada que ver. Así que, a pesar de todo esto, algunos expertos que dicen que esta es una victoria decisiva para la industria manufacturera estadounidense, ahora se están repensando todo precisamente por las medidas y las acciones tan agresivas que ha tomado China con respecto a un divorcio completo, ya no solamente de Estados Unidos, sino incluso de los sistemas internacionales de pago que maneja Occidente. Antes de terminar, les recordamos que si el video les ha gustado, dejen su like, compartan este video para que llegue a más personas. Lo más importante es que esta información llegue a más personas y sin más que agregar, nos vemos en la próxima.